Si haces macramé, seguramente alguna vez te pasó que hayas terminado de leer un patrón alfa, lo hayas comparado con el patrón que usaste y veas que no queda tan parecido, como que queda estirado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Se puede evitar o solucionar o mejorar? Acompáñame a ver este video que lo respondemos. La razón por la cual sucede esto es bastante fácil de explicar. Simplemente es porque los cuadrados que nosotros leemos del patrón alfa, cuando lo hacemos en nudos, no quedan como cuadrados, sino que quedan como rectángulos. Entonces eso, si lo multiplicas en toda la lectura del patrón, te va a quedar un tejido alargado y no cuadrado, que es lo que queremos. Existen distintas técnicas para evitar que esto suceda, pero antes es necesario hacer la próxima pregunta. Anda, dilo, hazlo. ¿Influye mucho si queda el trabajo estirado en comparación al patrón? Bueno, depende. Porque por ejemplo, si estamos haciendo la lectura de algún patrón con alguna parte de un cuerpo, algún rostro o algo así, y va a quedar un poco deformado el cuerpo, y eso no está bueno porque se tienen que respetar distintas como relaciones anatómicas, que esto si se estira queda como extraño al ojo humano. Otro ejemplo en lo que influye mucho también es en los círculos. Por ejemplo, si tenés un sol o algún elemento circular en nuestro patrón, como esto que se ve en mis anteojos, perdón si a alguien le molesta, pero bueno, no, sin lentes no veo y necesito la luz, entonces sepan disculpar esto. Bueno, sigamos. Decíamos entonces con los círculos que pasa, y también con los cuadrados. Cuando nosotros queremos hacer un cuadrado y no hacemos ninguna adaptación, nos va a quedar un rectángulo. A ver, ¿es catastrófico que esto pase? Yo diría que sí. Y la respuesta para mí es no. Pero acompáñame a analizar un poco algunas imágenes y algunos patrones para que podamos dilucidar todo esto que estamos pensando en el video de hoy. Vamos a compartir ese que me tiene así en vilo, ¿no? A ver, cuando hablamos de imágenes y en este caso de patrones, todos los elementos que se encuentran en ellos necesitan de un contexto para poder entenderse. Para mí es fundamental comprender esto. Por ejemplo, si dibujas un paisaje con un círculo amarillo arriba, se sobreentiende que es un sol, por más que quede un poco alargado a la hora de tejerlo. Pero si sacas ese contexto, o sea, eliminás el paisaje y solo queda el círculo amarillo y encima se te estira, se pierde completamente este contexto de la imagen y se deja de comprender. Por eso muchas veces cuando hacemos los tejidos y se estiran, se siguen entendiendo perfectamente, pero sí queda como un poco alargados y al ojo esto le parece raro. Por eso muchos tejidos que los hacemos por contexto se entienden, sin embargo están estirados. Pero en todo esto hay una buena noticia, que la tenemos que usar a favor y pensar todo esto como algo positivo. Vivo del amor. Quien teje el patrón, o sea vos, en este caso que lo estás viendo este video del otro lado, cuando tejas, vos sos la única persona que tiene ese patrón de referencia, y cuando lo termina de tejer nota la diferencia entre el patrón y lo que hiciste, y ahí ve el estiramiento. Pero ¿qué pasa? Cuando le mostrás estos trabajos a alguien, no tienen de referencia ese patrón, que en la comparación claramente sale perdiendo nuestro trabajo. Pero como dije, esa persona que lo ve no ha visto el patrón, entonces el impacto del alargamiento es muchísimo menor, y esto es algo en serio que es súper importante, porque nosotros no solo lo tenemos que pensar con nuestros ojos, sino también con los ojos de quien lo está viendo, y sepamos que el estiramiento para esas personas que son como más objetivas entre comillas no es tanto. Después hay otros elementos, por ejemplo, que si se tiran no es tan complicado, por ejemplo figuras abstractas o similares que son simplemente formas o dibujos, líneas, que eso no tiene ningún sentido, o sea, no tienen que guardar ninguna relación en respecto a otra cosa, entonces por eso es importante cuestionarte si es necesario o no hacer todos estos esfuerzos para evitar el estiramiento. Hacete las preguntas y pensá lo que pensamos recién juntos en cada patrón, y así vas a elaborar un criterio para poder decidir mucho mejor. Si te está gustando el video hasta acá, por favor déjale un like y suscríbete al canal, que eso me ayuda un montón a seguir haciendo estos videos. Y si me querés ayudar más todavía, podés hacerlo en cafecito.app/macratin, y con un importe muy bajo, en serio me estás ayudando un montón a poder seguir haciendo contenido. Muchísimas gracias. Entonces, en el caso de que esta pregunta sea afirmativa, es decir, que necesitemos hacer algo para evitar este estiramiento, hay distintas técnicas, cada una con sus ventajas y con sus ventajas, así que miremosla uno por uno. Lo que sí, voy a dejar la mejor técnica, que es el plato fuerte de este video, para el final, así que quédate hasta el final, mira bien el video. La frase que he dicho es, o sea, ya, punto. Empecemos por uno que uso bastante, sobre todo cuando hago tapices o figuras. Básicamente voy eliminando o salteando líneas del patrón cuando estoy tejiendo. Lo malo de esto es que es muy a ojo y se necesita como mucha práctica de saber qué líneas te puedes saltear, porque por ejemplo líneas muy importantes no te puedes saltear, como pueden ser rasgos de una cara, un ojo, una oreja. Si vos le errás en las líneas las cuales eliminás, te va a quedar medio raro. Entonces lo malo de esta técnica es eso, es que es bastante
como a ojo y no se puede dar algo como sistemático para poder hacer en todos los patrones, porque cada patrón es distinto. Por ejemplo, yo si tengo que tejer algún cuerpo humano o algo así, las filas que voy eliminando son quizás alguna de la frente, si es que me permite el patrón, alguna del torso, de la panza, de las piernas. Ahí voy sacando filas, pero después tenés que ir reacomodando todo el patrón en base a eso. Cuando ya me estoy dando cuenta que queda estirado, voy haciendo como lo voy arreglando sobre la marcha. ¿Qué marcha? Y eso es lo bueno, que puedes ir como improvisando, pero lo malo es que tenés que tener cuidado con las filas que te salteás. Lo ideal de esto sería hacerlo con planificación, o sea, hacer un patrón más achatado para que a la hora de hacerlo te quede bien. Por ejemplo, si partimos de este patrón nos quedaría alargado, pero si partimos a partir de este otro nos quedaría mejor. A la vista nos llama mucho más la atención que está feo el patrón, que está como achatado, pero cuando lo pasamos a la práctica el tejido queda bien. Y es viceversa, cuando vemos un patrón lindo, si lo tejemos nos queda estirado, y nosotros tenemos que priorizar el tejido y no el patrón, en este caso que estoy diciendo ahora, ¿no? O sea que en esta técnica te vas arriesgando a que realmente, si lo vas haciendo sobre la marcha, te quede mal o raro. Entonces, a practicarla y usarla en los momentos adecuados, cuando sabes que hay una línea que no es muy importante pero ya te está quedando muy estirado el tejido. Por eso hay que usarlo con cuidado y con criterio, y hay que practicarla. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál tejo, perrito? La segunda variante que podemos usar para que el tejido nos quede igual al patrón es no modificar el tejido, sino modificar el patrón. En vez de usar cuadraditos, usamos rectangulitos en todo el patrón. Entonces, si nosotros hacemos un patrón así, a la hora de tejerlo nos va a quedar exactamente igual. Lo malo de esto es que el 99% de los patrones en internet, por no decir todos, son cuadraditos. Entonces lo deberíamos cambiar y reconvertirlo a rectangulitos, y eso se complica o no es práctico, y termina siendo más práctico tejerlo con los cuadraditos normales de cualquier patrón e ir sacándole, como yo les decía, alguna fila o algo así. Pero sí, si se tiene la posibilidad, por ejemplo, de empezar un patrón de cero, te conviene usar una cuadrícula que tenga rectangulitos en vez de cuadrados. Eso para mí sería lo mejor de todo, porque no tenés que hacer ningún cambio ni en tu forma de tejer y ya tenés el patrón exactamente igual a como te va a quedar. Entonces, mientras más parecido sea el patrón a lo que vos haces, mejor va a ser todo. Pasemos ahora al plato fuerte de este video, que hice muchos experimentos y les quiero mostrar cómo quedan. Lo que me llevó a hacer este video es preguntarme si no hay alguna técnica que, sin modificar el patrón, si hay alguna manera de traducir eso en un tejido. Y si la hay, te la voy a estar compartiendo. Muchas gracias. Entonces, si nosotros podemos lograr que esos rectángulos, en vez de rectángulos, sean más cuadrados, o sea que sean más anchos, vamos a solucionar este problema. Encontré la solución. Entonces se me ocurrió hacer más ancho ese hilo guía para que sea más ancho el nudo y así se haga un cuadrado, porque el alto no se iba a modificar. Yo simplemente quiero que entiendan Porque ese hilo anudador envuelve dos veces al hilo guía y el alto va a ser el mismo, pero no así el ancho. Si hacemos que sea más voluminoso el hilo guía, va a quedar el mismo alto pero más ancho, que es lo que estamos buscando. Entonces, para probar todas estas cosas que se me ocurrieron, tejí este patrón con distintas técnicas a ver qué pasaba. Tiene 16 columnas, o sea que deberíamos usar 16 hilos guía, así que en primer lugar lo tejí de la manera común y después lo voy a tejer con las otras y lo vamos a comparar. Entonces, luego de tejerlo de la manera normal, lo que hice fue poner el doble de hilos guía, o sea, necesitamos 16 para hacer este patrón, puse 32 y entorché de a 2 hilos. Entonces los entorché, les hice un nudo y usé eso como hilo guía. Y después desarrollé el tejido de la manera normal, es decir, con un mismo hilo anudador fui haciendo el tejido y fui avanzando, y bueno, ya me he dado cuenta de cositas que estaban, bueno, ya lo vamos a ver, no me voy a adelantar. Pero esta fue la segunda técnica, que si no sabes cómo entorchar, te dejo un video por acá arriba de cómo entorchar hilos. Así que también te lo dejo en la descripción del video para que lo puedas ver, que no me quiero detener en eso. Pero igual no nos adelantemos, porque la técnica que viene es el plato fuerte. Dije, en vez de 2 hilos ni 3, voy a probar con 4. Entonces yo necesitaba 16 hilos guías, puse 4 veces más, o sea, puse 64. Armé grupitos de a 4 hilos, les hice un nudito en la parte de abajo y sin entorcharlos, en este caso los traté como si fueran el hilo guía. Entonces lentamente avanzaba y ya con los primeros nudos me di cuenta que quedaban mucho más cuadrados que rectangulares. En cuanto a la disposición de los hilos, o sea, cómo poner los hilos para empezar a tejer, es algo engorroso y creo que es una desventaja. Y otra desventaja también es la cantidad de hilo que tenés que usar. Para ser preciso, gastás 4 veces más de hilo guía. Al momento de tejer tenés que tener bastante cuidado que te queden bien acomodados arriba los nudos que vas haciendo y que no se te encime a sí mismo el hilo anudador, que esto me pasaba bastante. Pero controlando esto ya lo tenés dominado. Es exactamente igual a tejer como estamos acostumbrados. Si bien para esto que estoy diciendo se usa más hilo y hay que tener algunas consideraciones, cuando terminamos el tejido vemos que
que queda muchísimo mejor, pero por escándalo. Comparémoslo con el primero que hicimos y veamos que está muchísimo más cuadrado, es decir que no está tan estirado. De hecho, cada nudo tiene el mismo alto pero otro ancho, que es exactamente lo que necesitábamos. El segundo tejido que había hecho está, diría yo, en un punto medio, o un poquito menos inclusive, es decir que con 2 hilos sirve, o sea, con 2 hilos es mejor que con un hilo, pero sigue estando bastante estirado. Por eso digo que está como a mitad de camino. Entonces la lógica que usé en este video era correcta. En lugar de que queden rectangulares los nudos, logramos que queden cuadrados y así no se estira tanto el tejido y queda bien en proporción a lo que es el patrón original. Entonces yo creo que lo logramos. Ahora vamos a comparar los patrones. Por ejemplo, en el primer caso comparemos el patrón y cómo se estira. Ven que está bastante estirado. En el segundo caso también se encuentra un poco estirado y en el tercero ya coincide casi a la perfección. Recuerden que en los trabajos artesanales se puede buscar la perfección, pero es difícil de encontrar. Entonces estamos muy cerca de que exactamente sea igual el patrón a lo que estamos tejiendo y eso es un avance importantísimo. Se llama felicidad. Pero con toda esta información que ya hemos visto en todo el video, ¿qué conclusiones podemos sacar? Personalmente creo que en primer lugar hay que cuestionarte y preguntarte a vos mismo si es necesario hacer algún esfuerzo para evitar este estiramiento. Como ya dijimos, figuras un poco quizás abstractas o líneas o cosas así no va a influir mucho realmente a la hora del estiramiento porque no hay referencia. Pero si estamos haciendo cuerpos, rostros, figuras geométricas que tienen que quedar con esas proporciones, ahí sí nos podemos preguntar qué podemos hacer para que no se estiren y aplicar la técnica necesaria o más cómoda para poder solucionarlo. Eso depende ya de cada uno, cómo quiere tejer y está perfecto y que así sea porque en la diversidad nos encontramos todos. Así que eso fue el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. En serio que su like o su comentario o su lo que sea ayuda un montón a seguir haciendo videos y será hasta el próximo. Chau.